Muy bien, cuando la tempestad te alcanza, ese es el tema que hoy vamos a desarrollar. Voy a pedir la colaboración de algunos de ustedes para leer eh, el pasaje ahí que está en la pantalla. Voy a pedir a Carolina Noel, no sé si Carolina puedes leer los versículos que están en pantalla y luego voy a pedir la colaboración de otros hermanos. Ok, el que está en la pantalla, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Te voy a pedir a Mari Caballero, si puede ayudarnos, Mari, los versículos que siguen. Sí, claro. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Gracias, Mari. Vamos a avanzar. Voy a pedir a Camila, si puede leer los próximos versículos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Voy a pedir a Adela Lati, si puede ayudarnos con los versículos que siguen. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Muchísimas gracias, Adela. Cuando la tempestad nos alcanza, ¿no? En primer lugar, vamos a ver de que nadie busca las adversidades, ¿verdad? Creo que, no sé quién de ustedes dijo en una... creo que Aldo fue, ¿no es cierto? Nadie busca las adversidades en la vida. Las adversidades llegan a la vida sin previo aviso y de manera repentina. Vamos a ver algunos ejemplos de ello, ¿no? Por ejemplo, las adversidades de Job. Si uno va al capítulo 1 de Job, uno encuentra toda una serie de adversidades que enfrentó este hombre de Dios, ¿no es cierto? Vino un primer mensajero que se encuentra ahí en Job capítulo 1, versos 14 y 15. Miren ustedes cómo vino esa primera adversidad. Dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Eso ocurrió un día en la vida de Job, ¿no es cierto? Vino un mensajero y solamente se salvó él para darle la noticia. Pero no terminaba de hablar este primer mensajero, ¿no es cierto?, cuando viene un segundo mensajero. Job capítulo 1, verso 16 dice, aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Suena como estribillo, ¿no es cierto? El estribillo de una canción, la última parte, solamente escapé yo para darte la noticia. Es lo que dice el segundo mensajero. Pero inmediatamente llega el tercer mensajero, el tercer siervo, que dice, todavía estaba hablando, y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron,
y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Nadie busca las adversidades llegan de forma imprevista, ¿no es cierto? Pero había un cuarto mensajero, Job capítulo 1, verso 18. Entre tanto que éste hablaba, o sea, el mensajero, el tercer mensajero, ¿no? Vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un gran viento, ¿no es cierto? Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínate. Tremenda adversidad, y el cuarto mensajero habla de que Job prácticamente pierde toda su familia, todos sus hijos, una tras otra. No sé si nos ponemos nosotros en el zapato de Job, en su calzado, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros al escuchar cada una de estas malas noticias? ¿Cuál fue la reacción de Job? Dice el versículo, capítulo 1, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nadie busca las adversidades. Job no la buscó. Tampoco los discípulos de Jesús buscaron las adversidades. Los discípulos en 2 oportunidades enfrentarían una tempestad en el mar. La primera la encontramos, ¿no es cierto?, la primera ocasión en Mateo capítulo 8, versos 23 y 27. Jesús estaba con ellos. Pero en esta segunda ocasión, la que hoy vamos a analizar, del capítulo 14, los discípulos estaban solos. Ya no estaba Jesús con ellos. Y ellos solos deben enfrentar esta adversidad. También las adversidades llegaron a los hombres de Dios, ¿no es cierto? Tenemos varios ejemplos. Job, como habíamos dicho, enfrentó adversidades. José, ¿no es cierto? Todas las adversidades, ser vendido como esclavo a Egipto. David, siendo perseguido por Saúl. Jeremías, cómo le maltrataron a este profeta de Dios. Elías, ¿no es cierto? Las adversidades, tuvo que escapar, ¿no es cierto? Y vivir aparte. También Eliseo, Juan el Bautista, terminó decapitado. Jesús, los apóstoles, los 3 primeros siglos del cristianismo, las adversidades que tuvieron que enfrentar los seguidores de Jesús. Vamos a ver ahora las tempestades en la Biblia. Hay algunas referencias a tempestades. La primera de ellas encontramos en el diluvio, en tiempo de Noé, en el capítulo 7 y 8 de Génesis. Realmente esta fue la tempestad más catastrófica porque fue universal, cubrió toda la tierra. Y por el diluvio hubo muchísimos cambios. Según las investigaciones, ¿no es cierto?, los arqueólogos, en toda la tierra antes del diluvio había una temperatura uniforme. Luego del diluvio hubo cambios ecológicos. Se cree que se cambió el eje de inclinación de la Tierra y también lo que tiene que ver con las diferentes estaciones del año, ¿no es cierto? El frío excesivo, el calor excesivo. Lugares donde hay bastante lluvia, lugares donde es prácticamente desértico. Todo eso fue afectado por el diluvio universal en el tiempo de Noé. Y en esta tempestad, ¿no es cierto? Ahí dice Génesis capítulo 7, versos 23 y 24. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra,
y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. También otra tempestad que se menciona en la Biblia es Jonás, en una barca huyendo hacia Tarsis, ¿no es cierto? Jonás capítulo 1. Encontramos ahí el versículo 4 y 5, la magnitud de esta tempestad. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, era una tempestad realmente severa. Dice el versículo 5, los marineros tuvieron miedo. Estos hombres acostumbrados al mar tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Una tremenda tempestad, ¿no es cierto? También la tempestad de Mateo 8, Jesús dormido en la popa de la barca. Y ahí dice, ¿no? Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Jesús dormía. El pasaje que vamos a analizar hoy, Jesús camina sobre el mar, Mateo capítulo 14, y hay un pasaje, ¿no es cierto?, que menciona el naufragio de Pablo en Hechos capítulo 27, y realmente es interesante observar este pasaje, la magnitud de lo que fue esta tempestad. Dice el versículo 18 del capítulo 27 de Hechos, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Mire, 3 días de tempestad hasta aquí. Verso 20, y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tremenda tempestad. Verso 33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Miren, una tempestad de 14 días. Verso 34, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Verso 37, y éramos todas las personas en la nave 276, una nave romana con 276 personas entre prisioneros y soldados romanos. Verso 41 dice, pero luego, pasando muchos días, nos adelantamos al versículo 41, dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pero la nave se partió y se hundió y se perdió esa nave. Increíble lo que sucedió en esta tremenda tempestad, y finalmente tuvieron que abandonar la nave que se hundió y ir hacia la costa. Y esto lo encontramos en el naufragio de Pablo en Hechos capítulo 27. Tempestades en la Biblia. Pero vamos a entrar en terreno a esta tempestad de Mateo capítulo 14. Vamos a ver algunas circunstancias previas. Vamos a seguir la cronología que nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vemos la gira misional de los 12 discípulos. Jesús envía a recorrer todo Israel, predicando el Evangelio del Reino y sanando. Le da autoridad para que los discípulos sanen
toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Luego vemos la muerte de Juan el Bautista, que se narra. Todas estas circunstancias previas a esta tempestad. Luego se narra el regreso de la gira de los 12 discípulos, y dice el versículo 30, ¿no es cierto? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos comparten todas las vivencias con Jesús de lo que había sido esa gira de los 12 por todo Israel. También vemos que Jesús lleva a sus discípulos a un lugar para descansar, porque los discípulos estaban cansados después de esa gira, de esa misión. Dice el versículo 31, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El propósito era un descanso. Por eso entran en la barca y van a un lugar deshabitado. Pero ¿qué sucede? Al bajar de la barca se encuentran que habían 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y el descanso se convierte en trabajo. Jesús te enseña la palabra de Dios a estas personas todo el día y está anocheciendo. Los discípulos le dicen, Señor, despide a la gente porque ya es tarde para que compren algo en las ciudades vecinas. Y Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Finalmente, después de terminar esa jornada, Jesús manda a sus discípulos a atravesar el mar y él se quedaría. Esas son las circunstancias previas. Los discípulos estaban totalmente agotados. Jesús le dice, crucen al otro lado. Yo luego me reúno con ustedes. Entrando ya a la historia, ¿cuál es el cronograma o la secuencia de esta tempestad? En primer lugar, vemos que Jesús envía a sus discípulos para que crucen el mar de Galilea. Ahí está el gráfico de este mar. Este mar de Galilea se parece más a un lago de agua dulce. Las dimensiones de este lago, ¿no es cierto? De norte a sur, 21 kilómetros, de este a oeste, 12 kilómetros. Y quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Jesús sabía lo que sucedería? Cuando Jesús los envió solos, ¿Jesús sabía lo que iba a pasar? Sí. ¿Jesús sabía a lo que les enviaba? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Jesús es Dios. La próxima pregunta es, ¿por qué envía Jesús a sus discípulos a una tormenta? Si Él sabe lo que va a suceder, ¿por qué les envía? ¿Por qué Él no va con ellos? Bueno, vamos a ver a lo largo de este estudio cuál es el propósito por el cual Jesús envía a sus discípulos, cansados, agotados, a una tormenta. Bueno, número 2, los discípulos obedecen a Jesús a pesar del horario. Era demasiado tarde y estaban cansados, pero ellos obedecen. Después de despedir a la multitud, Jesús sube al monte a orar en soledad. Dice ahí el versículo 23, despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta es la cronología de esta tempestad. También vemos que se desata una tempestad en el mar. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Tremendo. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar alguna vez en el mar y en medio de una tempestad. Yo quiero decirte que en una oportunidad, junto con Sara, estábamos en un crucero, en el año 90, ¿no es cierto?, hacia el norte de Europa. Y cuando estábamos cerca de las Islas Azores, nos llamaron, ¿no es cierto?, ahí que teníamos que tener un resguardo, porque a pesar de tener todos los elementos satelitales
el barco no podía esquivar parte de una tempestad y una tormenta. Te quiero decir que fueron las peores 24 horas de la vida de nosotros. Ese barco se movía como un papel en medio del mar. Era un barco de más de 100 metros de largo, como por, no sé, 28, 30 metros de ancho. Ese barco salió de Ecuador, pasó por el Canal de Panamá, iba por el Caribe hacia, ¿no es cierto?, la parte norte de Europa. Cuando pasamos ahí por la parte de las Islas Azores, fue una tempestad terrible. Y créeme que pasamos la noche orando, acostados contra el piso, ¿no es cierto? Y que todo en el camarote se venía abajo y se caía. Y eso duró casi, no sé, más de 12 horas. Y fue terrible esa situación. Bueno, los discípulos estaban pasando esa tormenta, pero no en un barco de 100 metros de largo por 30 de ancho. Era una barca, ¿no es cierto?, que no tenía más de 8 o 9 metros. Algunas barcas fueron rescatadas del mar de Galilea, reflotadas, barcas del primer siglo, y esas eran las dimensiones, ¿no es cierto? No tenían más de 8 metros de largo por 3, 4 metros de ancho. Posiblemente esa era la dimensión. Y habían 12 discípulos en la barca. Dice el verso 48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. Ellos remaban. Ellos estaban luchando por sobrevivir. El viento era contrario. Querían, ¿no es cierto?, mantener el equilibrio de la barca. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo lucharon los discípulos con la tempestad? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Alguna idea? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que lucharon los discípulos con la tempestad? 9 horas. 9 horas. Bueno, no podemos saber con certeza cuánto tiempo lucharon, pero vemos que caída la noche, Jesús los despide. Y hay otro detalle, que vemos que Jesús se aparece a ellos a la 4ª vigilia de la noche. Los judíos contaban las vigilias, para ellos habían 4 vigilias. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Cada vigilia duraba 3 horas. La primera vigilia comenzaba desde las 6 de la tarde, 6 más 3, 9, de 6 a 9. La segunda de 9 a 12 de la noche. La tercera de las 12 hasta las 3 de la mañana, y la cuarta y última vigilia de la noche, ¿no es cierto?, de las 3 hasta las 6 de la madrugada. Dice que Jesús se acercó a ellos en la 4ª vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la madrugada. Quizás entre 8 y 12 horas ellos estuvieron luchando contra el mal. Pero es bastante tiempo, ¿verdad? Luchar con un mar embravecido. Otra pregunta, ¿cuántos de los discípulos eran pescadores? 4. Ahí Camila dice 4. ¿Qué piensan los demás? Vamos a ver la respuesta. Mateo capítulo 4, versos 18 y 21, ¿no? Dice ahí, verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí vemos 2. 2 hermanos, Pedro y Andrés, pescadores. Verso 21, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. 4 discípulos, 2 par de hermanos, Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan. Ok, sigamos con el cronograma de la tempestad. Se desata una tempestad en el mar. También vemos que a pesar de la tormenta,
los discípulos continúan remando. Dice el versículo 48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, los discípulos no se echaron al abandono, remaron, lucharon para seguir adelante. Vemos también que en el monte Jesús ora por sus discípulos y sabe lo que ellos están enfrentando, por más que están en el monte, por más que es de noche, Jesús sabe. Dice versículo 46 al 48, y después que los hubo despedido, Jesús se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y Jesús solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En el monte, Jesús ora por sus discípulos y él sabe lo que sus discípulos están enfrentando solos en medio del mar. Vemos que Jesús llega hasta sus discípulos andando sobre el mar. Verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dijimos que la cuarta vigilia de la noche, ¿no es cierto? Era entre las 3 y las 6 de la mañana. La última vigilia, Jesús vino a ellos sobre el mar. Otra pregunta. ¿Por qué Jesús llega a sus discípulos caminando sobre el mar?